Las enfermedades raras, también llamadas minoritarias o poco frecuentes, afectan a menos de 5 personas por cada 10.000. Hay unas 7.000 enfermedades de este tipo identificadas y la mayoría son de origen genético. Para valorar su gravedad y su importancia real, debemos tener en cuenta algunos datos. Estamos hablando de enfermedades poco conocidas por una gran parte de los profesionales de la medicina. Muchos de los afectados no tienen diagnóstico o tardan mucho tiempo en conseguirlo. Un alto porcentaje de estas enfermedades no tiene tratamientos curativos. Son enfermedades que causan además un alto nivel de discapacidad y que sobrevienen con frecuencia en la infancia. En el informe del Senado sobre enfermedades raras, elaborado en 2007, y también en el estudio sobre necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras de 2009, ya se mostraba con claridad la gravedad y el desafío que suponen estas patologías. La escasa disponibilidad de medicamentos, la ausencia de terapias, la alta mortalidad, una fuerte carga económica y familiar o los problemas educativos y laborales. En el citado estudio se indica, por ejemplo, que 2 de cada 3 enfermedades aparecen antes de los 2 primeros años de vida, que el 65% son altamente discapacitantes, que solo el 6% de los afectados utiliza medicamentos huérfanos o que el 75% de los afectados se ha sentido discriminado alguna vez por motivo de su enfermedad. Con sus nombres tan complicados, tan difíciles de pronunciar o de recordar en ocasiones, arteritis de Takayasu, lipodistrofia de Berardinelli, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Pompe, estas enfermedades pueden parecernos algo alejado de nuestra experiencia, de nuestras preocupaciones cotidianas. No es así en absoluto. En su conjunto, se calcula que afectan en España a cerca de 3 millones de personas y en Europa a más de 36 millones. En muchas ocasiones, una alteración genética no tiene una manifestación clínica, no genera una enfermedad. Con frecuencia es el azar, el hecho de que una pareja tenga la misma mutación sin saberlo, lo que provoca que aparezca una enfermedad con graves repercusiones personales y sociales. O que esa circunstancia incluso se pueda repetir en varios hijos. Por su variedad y por las repercusiones que tienen en la vida de las personas, las enfermedades raras son una especie de laboratorio en el que podemos encontrar todo tipo de situaciones relacionadas con los avances científicos y también con las demandas en el ámbito social y sanitario. Con frecuencia, hay logros obtenidos en biotecnología que se producen precisamente gracias al estudio de las enfermedades raras. Y en torno a ellas podemos apreciar los obstáculos, las barreras que la sociedad coloca a nuestro alrededor en terrenos tan importantes como la educación o la atención sociosanitaria. Alrededor de las enfermedades poco frecuentes germinan también experiencias positivas, historias de esfuerzos, de lucha, de superación de límites y de compromiso. Historias de personas que desafían cualquier obstáculo y abren nuevos caminos para los demás. Para contar nuestra historia, hemos conectado con cuidadores, asociaciones, instituciones, investigadores y hemos recogido numerosos testimonios. Muchos de esos testimonios aparecerán en este documental, aunque el eje principal del relato será la historia de 2 familias, una de Totana, Murcia, y otra de Mallorca. Cada una de estas familias ha aprendido a vivir en una especie de laberinto, ha aprendido a buscar una posible salida en medio de la adversidad, a defender palmo a palmo su derecho a vivir, y nos muestran los recursos de que los seres humanos disponemos a veces para transformar nuestros puntos débiles y desarrollar nuevas fortalezas. Celia llegó a nuestra vida en un momento de ilusión. Éramos un matrimonio joven, con muchas ganas. Bueno, pues Celia estaba siendo la niña más deseada del mundo para nosotros. Una muy buena noticia es quedarme embarazada. Pues nuestra vida era, antes del diagnóstico o el debut, mejor dicho, pues como me imagino miles de familias. La enfermedad de Celia no sobrevino de repente, empezamos a notar que algo iba mal. Veíamos como otros niños en el parque hablaban con la misma edad que Celia y caminaban y corrían, y nosotros nos dábamos cuenta que Celia
no lo hacía. Empezó a perder peso en 12 días, se quedó con 790 gramos menos. Su pediatra, en una consulta normal, pues nos transmitió que efectivamente tenía una hepatomegalia y unos triglicéridos bastante altos y que requería de que otros especialistas trabajaran con Celia. Creo que el hombre fue contundente, muy sincero y no pudo ser más directo y dijo: aquí hay un problema, el hígado está más grande de lo que le corresponde, yo esto no sé por qué es. Una mañana, antes de ir al colegio, se fue a levantar y le falló una pierna. Nos fuimos de inmediato a urgencias, le hicieron unas pruebas, no le vieron nada. En una de las visitas al pediatra, por un cierre de bronquios, pues según la auscultaba, pues oyó un ruido que no le gustó. Inmediatamente nos derivó a hacer una radiografía y tras el resultado pues comprobó que el tamaño del corazón no era el normal para una niña de su edad. Más adelante empezó con febrícula diaria. Empezó a tener unas manchas en las muñecas, en los pies, pero no sabíamos a qué se debía ni había ninguna razón para que salieran las manchas. Y empezó a volver a necesitar silla de paseo porque se cansaba en exceso. La situación era grave, era compleja, era seria y decidieron ingresarla en la UCI debido sobre todo a la hipertensión que tenía. Pues en nuestro caso el peregrinaje se inicia con la derivación que nos realiza el pediatra a los especialistas del hospital de La Risaca y ahí vamos yendo de consulta en consulta, neurólogo, genetista, oftalmólogo, cardiólogo, de forma simultánea nos veíamos cómo estábamos repitiendo la historia desde que nació nuestra Celia hasta el momento, especialista tras especialista, y la sensación que teníamos era que ellos no nos transmitían nada, solo escuchaban lo que nosotros queríamos decir. Y en aquella segunda consulta avisan a 3 más y van llegando como en fila india, uno primero, el otro después y otro después. Bueno, y entre ellos hablan y se hacen preguntas y a nosotros se nos van quedando nombres como oligosacáridos, que no sé cómo me acuerdo de esa palabreja todavía, y no sé, aspectos que estaban valorando y que entre ellos, pero con los padres delante. Y yo decía, pero bueno, esta gente que está hablando, a mí que me digan ya lo que pasa, que le pongan algo y que nos vayamos a casa. Y ese peregrinaje desgasta mucho a las familias porque es un deambular continuo. Probaron muchos tratamientos que fracasaron, pero iban probando con otros porque no había nada descrito para el Takayasu en sí. Subía y bajaba las tensiones de una manera desorbitada, le ponían medicación, le quitaban otra, en fin, era un poco ir probando a ver hasta dar con la solución, hasta que fue mejorando poco a poco. Al principio nos creíamos que lo sabíamos todo, que tenía nuestra hija un problema en el hígado y era lo que había que tratar y que solucionar. Pero conforme pasaban 8 visitas, 10 visitas, 12 visitas, no solo nos dedicábamos mi marido y yo a discutir diariamente porque estábamos abusando de llevar al hospital a una bebé tan pequeña, que además presentaba un aspecto muy risueño, que dormía estupendamente, que no daba el castigo ninguno, que no era una cría problemática, más que tenía un aspecto pues como los que practican la halterofilia, creo que se llama, ¿no? Que es lo que levantan las pesas. Bueno, pues un aspecto muy musculoso, muy delgada y monísima. Por encima de todo, monísima. Para mí lo más duro fue la separación. Más que lo que me dijeran que tuviera, las horas de visita. A mí me quitaron a mi hija, consciente, a los 2 días de su cumpleaños, y me dijeron que tenía una enfermedad que no conocían prácticamente nada, un nombre extrañísimo, encima impronunciable. O sea, yo entendía que me tenía que ir, pero lo que no entendía era cómo ella podía entender que yo me tenía que ir. Una vez que ya sabíamos un poco más de la situación, no se me olvidará en la vida, lógicamente, es una pregunta que le hice a estas doctoras, que si mi hija iba a vivir, y ellas no me contestaron, porque no lo sabían. La doctora nos comunicó el diagnóstico de Celia, que utilizó también una frase que ha rondado mi cabeza muchas veces, y era que
que la enfermedad de mi hija no tenía tratamiento y se desconocía su evolución. Quizás para un padre y para una madre esa es la frase que más nos cuesta trabajo entender. En nuestro caso, hasta que tuvimos el diagnóstico definitivo de celia, de lipodistrofia congénita de Bernardinelli, fueron varios los síndromes que aparecieron en nuestro camino. Se hablaba de celia que era una persona autista, se hablaba de que podía tener un síndrome de Angelman o del síndrome de Rett, es decir, eran varios los nombres que aparecieron en todo este proceso. Bueno, esto sí que debería mejorar el Servicio Público de Sanidad, porque en nuestro caso la habitación donde informan a los pacientes a los familiares de los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, pues es bastante agobiante, por decirlo de una manera suave. Es una habitación pequeña, con una mesa y 2 sillas, poca luz, paredes grises, viejas, y las noticias que se dan allí pues no son agradables, con lo cual el entorno tampoco acompaña. Sí, porque piensas qué es lo que no he hecho bien yo en esta vida, qué he hecho mal, que me ha tocado padecer en el cuerpo de mi hija la enfermedad, ¿no? Y te echas la culpa de cosas que no tienen sentido. ¿Qué había hecho yo para que la niña estuviera mal y yo no? No era justo que a la niña le hubiera tocado tener una enfermedad. Pero yo creo que quizás, en este caso, hace unos años toda esta situación era mucho peor. Yo tengo ya más de 40 años y a mí me dieron el diagnóstico primero con 12, pero era una época en que no se sabía muy bien cómo funcionaba la osteogénesis imperfecta, qué era lo que lo causaba, se conocían los efectos. Fue desastrosa, claro. A mí me dijeron, tienes osteogénesis imperfecta, y cuando fui a preguntar ¿esto en qué consiste? Me dijeron, pues es muy fácil, la tipología, osteogénesis imperfecta. El hueso está formado de manera incorrecta y además en el origen. Bueno, pues muy bien. Luego me he enterado que es que la relación de el problema con una causa genética y con un problema de colágeno se ha sabido hace 30 años. Luego, claro, empiezas a hilar y dices, bueno, cuando a mí me dieron aquello es que no lo sabían. En primer lugar, yo nací en una localidad de Galicia, Vigo, y allí ni en el resto de centros hospitalarios gallegos tenían un conocimiento de la enfermedad como para saber el diagnóstico correcto. Y encima que en el mismo hospital de La Paz no fue inmediato el diagnóstico, porque tuvieron que hacer una serie de pruebas, hubo a veces que repetir las pruebas porque no salían bien, con lo cual fue bastante traumático, la verdad. Fue muy difícil, porque lo que yo les digo a los padres es que no saben la suerte que tienen de vivir en este mundo, porque hace 25 años era muy difícil todo. Los médicos no sabían qué eran eso del síndrome de Apert. Me daban horas de vida. O sea, poneros por algún momento en la piel de un padre con un niño de síndrome de Apert, que te llegue el médico y te diga, tu hijo se va a morir, tu hijo no va a nacer, no va a seguir adelante. Es muy duro. En los estudios que se ha hecho de Eurordis y de FEDER se ha visto que por lo menos pasan por una media de 8 especialistas o más, muchos de ellos antes de obtener un diagnóstico, y por varias consultas, porque claro, el problema de las enfermedades raras es que afectan muchas de ellas a varios órganos del cuerpo, con lo cual tienes que ir por distintos especialistas, ¿no? Y hasta que des a una persona que realmente conoce la enfermedad en toda su amplitud, pues se tarda tiempo, se tardan años que la enfermedad se degenera, se deteriora irreversiblemente. De repente, un día, la vida deja de ser ese espacio conocido, gobernado por rutinas y problemas previsibles. Nos sentimos en un terreno desconocido, entre paredes y caminos que no sabemos a dónde nos conducen. El laberinto no es un lugar al que llegamos, sino que surge de pronto, sin estar preparados, sin darnos tiempo para reaccionar. Sin saber cómo, la enfermedad se convierte en algo crónico, en algo permanente. El laberinto es ya tu casa y tu vida es otra. Se trata de una experiencia, de una sacudida brutal que a nadie deja indiferente. Y claro, todo eso te lleva a un camino en el que te encuentras prácticamente solo y que tienes que luchar para sobrepasar esas barreras, esas paredes. Cuando uno se siente solo empieza a hacer cosas diferentes.
sobre todo por cómo se siente, pues se siente mal y también se siente diferente a cómo se sentía hasta ahora. Dos situaciones que a mí me transmiten desánimo y soledad, y son esos primeros compases y cuando una vez ya que empiezas a afrontar la enfermedad, en donde la familia, en donde los padres no entendemos por qué nos ha tocado a nosotros esta lotería, ¿no? Por qué nos ha tocado a nosotros vivir esta situación, ¿no? Y a veces somos nosotros los que hacemos que no transmitimos a nuestra familia, puesto que no aceptamos la enfermedad, no transmitimos a nuestra familia la posibilidad de que nos ayuden. Y la gente fue desapareciendo de la vida, o sea, cree uno que cuando alguien tiene un problema, la gente que está a su alrededor se va a unir más, pero la realidad es que la gente va despegándose, unos por miedo, otros porque no saben cómo llevar el problema. La cosa es que de tener siempre la casa llena, llegó un momento que estábamos solos con Eduardo. Tenía que haber un cambio en hábitos de vida. Entonces me encerré en mí misma, no aceptaba ayuda, no quería ayuda porque lo quería llevar todo yo. Entonces aquí empezaron los problemas de... yo no aceptaba ayuda, tampoco la podía explicar. En el caso de Andrea íbamos aprendiendo. Es que iban aprendiendo hasta los médicos. Nos dimos cuenta que teníamos dos casas. Nuestra casa, en donde vivimos y hacemos el día a día, y esa segunda casa que no era precisamente el chalet de lujo, sino era el hospital, donde día sí y día también acudíamos pues para una consulta, para expresarle a un profesional que algo estaba cambiando bruscamente con Celia, que estaba ocurriéndole un episodio de crisis, y luego pues ese hospital, como te decía, se convierte en tu segunda casa y a veces estás constantemente, ¿no? Participando de esos dos domicilios. Bueno, segunda casa no, primera casa, porque allí estaba lo que había que sacar a flote en aquel momento. La segunda casa fue nuestra casa, que prácticamente veníamos a dormir y a descansar un poquitín de vez en cuando. La gente fue un poco cruel. Los niños normalmente se adaptan más a las situaciones, pero la gente era cruel en comentarios. Aunque no te lo digan a la cara, sí que notas esa mirada indiscreta y eso a Andrea la hacía sentir insegura. Andrea solo estaba segura en nuestro entorno, nuestra familia, los amigos más próximos, pero tenía un rechazo muy grande a la gente adulta. Cuando yo estaba dentro de mi ambiente, de mi círculo de amistades, no había ningún tipo de problema, nadie veía mis limitaciones y jugaba a los mismos juegos que cualquier otro niño. Sin embargo, cuando llegaba me encontraba con un grupo de niños que no conocía, ahí era donde me empezaban a sacar los defectos y donde pues eso es lo que hizo que fuera, como te digo, una persona muy tímida, muy introvertida y que al mismo tiempo pues yo fuera... hay un dicho por ahí que dice que lo que no destruye fortalece. Soledad, incomprensión, distanciamiento son quizás las palabras que mejor definen las primeras experiencias en el laberinto. Pero es preciso tomar decisiones y poco a poco surgen nuevas actitudes y descubrimientos. El primer paso tiene que ser aceptar la situación. Según los protagonistas, aceptar no significa resignarse, sino reaccionar y afrontar los problemas. Llega un momento en el que un profesional también de la salud nos llega a decir que en lugar de preocuparnos deberíamos de ocuparnos directamente. Y parece que me hizo reflexionar y empezar a ocuparnos pues, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y dejar a los profesionales hacer su trabajo y, por supuesto, levantar la mano porque no estaba entendiendo nada. Lo que no puedes es ir poniendo trabas y ser ambiguo en tus pensamientos, como una válvula de escape y de no reconocer la realidad. Todo lo contrario, hay que aceptarla cuanto antes para buscar la solución al problema, si es que la tiene. Doña Perfecta, que era yo, la supermadre y la superexigente con todos, pero sobre todo con Juan, empieza a dejar de serlo. Si queríamos ayudarnos a nosotros mismos
a otras personas, teníamos que contárselo a la sociedad. Quizás necesitaba compartir y buscar ayudas fuera. Fue cuando empecé el movimiento asociativo, cuando empecé a ir pues, a la asociación, a moverme en las administraciones, a montar, y aquí vi que podía ser ayudada y a la vez ayudar. En FEDER en internet ponía "Cuéntanos tu historia". Yo leí muchas. En ese momento, un día sentada en el sofá viendo la tele con las niñas, me puse a escribir mi historia y la colgué en internet. En aquel momento me invitaron de FEDER a celebrar el primer Día Mundial de las Enfermedades en el Senado. Me armé de valor y fui, la conté y vi que podía ayudar a la gente. Contando mi historia a otra persona que también me contó la suya, encontramos una solución al de mi hija. Si me hubiera quedado en mi casa, no hubiera llegado a la solución para mi hija. La princesa de Asturias ha pedido hoy en el Senado voz y apoyo para quienes sufren algún tipo de las llamadas enfermedades raras. En España hay unos 3 millones de personas con alguna de estas patologías. En la clausura del día dedicado a estas enfermedades, en el Senado hemos escuchado cómo es el duro día a día de estos enfermos y de sus familias, sus problemas para dar con un acertado diagnóstico y un correcto tratamiento. Doña Leticia ha entregado también los premios a quienes se distinguen por su solidaridad con estos enfermos y sus dificultades, y ha pedido el compromiso de toda la sociedad para ayudarles y para que no se sientan solos. En estos meses, yendo de un sitio a otro de España, intentando conocer mejor las enfermedades poco frecuentes y a las personas con alguna de estas enfermedades y a sus familiares, una idea nos ha quedado clara. Esa experiencia nos transforma, nos obliga a buscar recursos para salir del túnel, a multiplicar nuestra energía y a descubrir habilidades que no pensábamos tener. La ilusión de que somos individuos autónomos, autosuficientes, deja paso a una nueva visión más realista y abierta a la colaboración con los demás. El desconocimiento de las enfermedades raras se proyecta sobre todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de una familia que tiene una patología crónica. En todo este proceso hay una figura de gran importancia, el familiar, que se convierte en cuidador, un cuidador que tiene que ocuparse de numerosos frentes: escuela, hospital, administraciones, que pueden llegar a sobrecargarle y a generarle una gran ansiedad. Yo soy la madre de Celia y yo he visto a cualquier madre cuidando de su hijo hasta que el último momento que han podido hacerlo. Es decir, una madre tiene el instinto de protección, creo, y de responsabilidad siempre. Hay madres que tienen que atender físicamente a sus hijos mucho y hay madres que tienen que atender psicológicamente mucho a sus hijos, y hay madres que lo tienen todo más fácil porque el hijo se desarrolla muy bien, y a nosotros nos toca vivir desde una perspectiva en la que necesitamos estar 24 horas en contacto directo y en atención física directa y también psicológica. La discapacidad o la ayuda al cuidador está hecha más para gente de nuestra generación que tiene que ayudar a mayores, pero no está hecha para padres que tenemos que cuidar a los niños. Claro que es normal, pero es que no vives. O sea, son cuidados 24 horas, son cuidados 365 días. Y yo valoro de forma muy positiva, ¿no?, la figura del cuidador. Creo que es una figura que hay que mimar y que hay que cuidar. Hay que tenerlo siempre presente. Y para ello, pues también hay que ayudar a formar a estas personas, ¿no?, porque muchas veces se encuentran también que les es difícil afrontar algunas situaciones que se generan en ese día a día, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también el tener presente esa formación, aunque sea un familiar directo, la persona que vaya a realizar ese trabajo y esa figura. Yo creo que es verdad, ¿no? Damos por supuesto en la cultura latina que quien debe cuidar a las personas, a sus seres queridos, a las personas con enfermedad durante mucho tiempo, ¿no?, cuando hablamos de enfermedades crónicas, debe ser la familia, ¿no? Y no entiendo que no debería ser así siempre, ¿no? Es verdad que pensamos, desde mi punto de vista en la cultura latina, que quienes mejor cuidan a sus seres queridos somos nosotros mismos, es decir, tenemos un gran sentimiento de correspondencia, de gratitud y de arraigo familiar, pero sin embargo, cuando uno percibe o ve la realidad de lo que significa el cuidar y lo que conlleva, pues yo creo que
que uno se da cuenta de que realmente es una tarea demasiado compleja como para no reflexionar cuanto menos ante ello, ¿no? Los cuidadores han estado a la sombra, nadie, como si no existieran, ¿no? Hasta ahora que está empezando a hablar un poquito de los cuidadores. Tienes que cuidar al cuidador, eso está claro, ¿no? Y la administración sí que debería, ahora con la ley de dependencia creo que ya se está dando un paso, ¿no? Si se aplica bien. A veces incluso se critica el papel del cuidador y creo que no está reconocido porque el cuidador por lo general es un familiar. Una madre, generalmente es la madre, aunque también el padre, o el esposo, la esposa, y no hablamos de unos cuidados solamente básicos, de alimentación, dependiendo de la enfermedad, sino estamos hablando de cuidados emocionales también, que es lo que hace que las personas pues, puedan llevar precisamente ese tipo de cuidados mejor o peor, ¿no? Entonces el cuidador, como solemos decir, ¿quién cuida al cuidador? Mis padres lo son todo para mí, y no es por decir una frase hecha, sino porque en verdad si no fuera por ellos, tanto mi madre que estaba permanentemente conmigo, como mi padre que estaba siempre buscando la manera de conseguir los recursos para poder salir adelante, si no fuera por ellos, difícilmente hoy podría decir que estoy aquí. Lamentablemente este tipo de enfermedades sí requieren un cuidado permanente. En cualquier momento, por una pequeña relajación, podemos entrar en convulsión, podemos tener crisis respiratorias, podemos tener, en fin, dependiendo del tipo de glucogénesis, los síntomas pueden ser distintos, pero en eso común es que tenemos unos problemas graves de los que tenemos que acabar en urgencias. El centro cree la oportunidad de crear programas de respiro familiar, que en el campo de las personas mayores, en el campo de las personas con discapacidad están mucho más asentadas desde hace muchos años, pero en el campo de las enfermedades raras tienen poca experiencia en España, ¿no? En Europa sí que ya existe una red de centros de respiro familiar y en este momento en España pues vamos desde el centro de referencia a implantar en este verano programas específicos para de alguna manera reconocer y poder dar descanso durante un escaso tiempo, 15 días, a la familia y que permita durante ese tiempo al menos poder reflexionar acerca del cuidado, poder tener o invertir la familia su tiempo en tareas de ocio o en tareas que no ha podido asumir durante el tiempo de cuidado a lo largo de todo el año, ¿no? Los cuidadores no pueden hacerlo todo. Las administraciones no comprenden, a veces, la situación por la que realmente pasan las familias. No comprenden, en ocasiones, que las enfermedades minoritarias requieren medidas especiales en educación, en atención primaria o en la atención en urgencias. En todos los casos, la comunicación es un factor esencial. Yo nací en Ciudad Real. En Ciudad Real no sabían atender mi problema y no existía ninguna dificultad para trasladarme a Madrid a centros hospitalarios más grandes, con mejores especialistas y más medios. Era una cosa automática. Si yo tuviese ahora mismo la edad pediátrica y me ocurriera lo mismo, tendría muchos problemas, porque se supone que hemos creado un sistema sanitario donde cada autonomía es autónoma y cada autonomía tiene los medios sanitarios para atender tus problemas sin necesidad de nadie. Y es un sistema perverso porque la realidad te demuestra todos los días que eso no es verdad. Que si tienes un problema corriente, tu sistema sanitario en tu comunidad va a ser capaz de resolverlo. Pero si tu problema no es corriente, a veces se producen situaciones muy dramáticas. Una de las cosas que me hace pensar que a veces la sanidad tiene que mejorar es precisamente cuando llego a la puerta de urgencias con mi hija, precisamente con una urgencia, y tengo que empezar a contarle al profesional médico que me está atendiendo, con todos mis respetos hacia él, le tengo que empezar a contar la historia desde el principio.
con lo fácil que sería tener informatizada la historia y que la propia familia, cuando se trata de familias que visitan constantemente el hospital, pudiesen llevar en su pendrive, es decir, igual que pueden llevar un parte médico, pues que pudiesen llevar en un pendrive lo que es la historia para que no hubiese que repetir todo ese proceso, porque estamos hablando de una entrevista que puede llegar a durar más de 30 minutos. La problemática surge desde todos los puntos. Volvemos a la buena voluntad humana de la persona, pero el sistema simplemente no está adaptado a nosotros. A mí me explicaron el equipo de orientación en el dictamen de escolarización de Celia después de una entrevista bastante larga, diría, bueno, no sé, completa, larga parece algo que te incomoda, completa. Me explicaron un cuadro muy bonito, muy bien pintado, que decían en el que yo estaba dentro, y después de 4 años yo no me veo, es que me buscaban el cuadro y es que no me veo. El cuadro está pintado, y es chulo, de verdad que es chulo, pero es que yo no estoy dentro. En principio creíamos que era una niña un pelín mimada, era la pequeña de una familia, siempre quería ir en brazos o en cochecito, hombre, que ya eres muy mayor, venga, y le dábamos como mucha caña. Y de repente, bueno, pues casualidades, y a partir de un constipado, esta niña pues tenía problemas de bronquios y tal, pues ya empezaron a moverse, a detectar que el corazón era muy grande, y a partir de ahí salió todo. Claro, para nosotros eso fue un toque de atención muy grande, porque no habíamos sabido ver, pero claro, lógico, no lo supimos ver, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar y a buscar y a aprender con Iliana, pues todo lo que nos iba enseñando la vida, ¿no? Y lo que le iba enseñando a ella sobre todo. Y cuando fui al colegio a preguntar qué es lo que tenía que hacer para matricular al niño en el colegio, solamente miraron al niño y me dijeron que el colegio no estaba preparado para niños con problemas,